¿Alguna vez te has detenido a pensar quiénes son las personas que no deben entrar en tu hogar? Puede parecer una pregunta trivial, pero la Biblia nos habla de la importancia de proteger nuestro entorno espiritual. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro hogar no es solo un espacio físico, es un santuario donde nuestra paz y bienestar espiritual deben ser preservados. Hoy exploraremos 5 tipos de personas que jamás deberían cruzar tu umbral, no solo por su influencia negativa, sino porque la presencia equivocada puede desestabilizar la paz que Dios ha diseñado para ti. Te ayudaremos a identificar estas personas para que puedas mantener la pureza en tu hogar. ¿Estás listo para descubrir cómo proteger lo que más valoras y vivir en paz? ¿Cuántas veces has permitido que alguien entre en tu casa sin pensar en las consecuencias que su presencia podría tener en tu vida espiritual? Puede que no lo creas, pero las personas que traemos a nuestro hogar tienen un impacto mucho mayor del que imaginamos. En Proverbios 4:23, la Biblia nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es que nuestro hogar es mucho más que un refugio físico. Es un espacio donde nuestras emociones, pensamientos y espiritualidad se nutren. Si permitimos que quienes entran en nuestro hogar no respeten los principios divinos, esa misma espiritualidad que buscamos mantener puede verse comprometida. Hoy quiero hablarte de una de las personas más peligrosas que pueden cruzar el umbral de tu casa, aquella que promueve el pecado sin arrepentimiento. Estas personas que constantemente viven de acuerdo con sus propios deseos y pasiones, sin considerar lo que la palabra de Dios dice sobre el pecado, son un peligro constante para tu paz y para tu vida espiritual. ¿Alguna vez has notado cómo las malas compañías tienen una manera de arrastrarnos a sus mismos patrones de comportamiento? La Biblia nos lo dice de manera clara: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Este versículo, que nos advierte de las influencias negativas, nos recuerda que las personas con las que nos rodeamos tienen el poder de moldear nuestra forma de pensar, de vivir y, lo más importante, de alejarnos de la verdad. Muchas veces esas personas no lo hacen de manera intencionada, pero su actitud hacia el pecado nos lleva a ver lo incorrecto como algo normal. Se presentan como amigos, pero su corazón está lejos de Dios. Su conversación, su actitud y su vida son un reflejo de la indiferencia hacia los mandamientos de Dios. Y antes de que te des cuenta, te has visto cuestionando lo que antes sabías que era correcto. Imagina que alguien entra a tu casa y comienza a hablar de temas que no solo son inapropiados, sino que promueven conductas que sabemos que no están alineadas con la voluntad de Dios. Puede ser una conversación sobre el adulterio, sobre el uso de sustancias o incluso sobre el robo o la mentira como algo trivial. Todo esto, aunque pareciera inocente, tiene el poder de cambiar la atmósfera de tu hogar. Y aunque tú no seas quien esté promoviendo esas ideas, escuchar constantemente esas discusiones puede empezar a normalizarlas para ti. Y eso es precisamente lo que debemos evitar. Recuerda que el pecado no empieza con un gran acto. Comienza en lo pequeño, en lo aparentemente inofensivo, en las conversaciones que permitimos escuchar, en los comportamientos que dejamos pasar por alto. Jesús mismo dijo en Mateo 15:18: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Las palabras, las actitudes, las acciones, todo lo que aceptamos en nuestro hogar tiene un impacto directo sobre nosotros, más de lo que podemos imaginar. Una persona que promueve el pecado sin arrepentimiento no solo te está desafiando a ti, sino que está intentando derribar los valores espirituales que has decidido abrazar. Quizás pienses que es solo una charla, tal vez una idea pasajera, pero la realidad es que el pecado, aunque parezca algo pequeño al principio, crece y se expande. Y es en este momento, cuando estamos en la posición de permitirlo o rechazarlo, que se pone a prueba nuestra fe.
Permitir que alguien que no se arrepiente de su pecado entre en tu casa es como abrir una puerta al mal. No estoy hablando de una persona que esté luchando con el pecado y buscando la gracia de Dios. Hablo de aquella que se jacta de sus malas acciones, que las justifica, que las promueve y las defiende como si fueran parte de una vida normal. La Biblia es muy clara sobre lo que debemos hacer con aquellos que viven en pecado y se niegan a arrepentirse. En 2 Corintios 6:14 se nos exhorta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Estas palabras no son una sugerencia, son una instrucción directa. Dios nos llama a mantener nuestras casas santas, a proteger nuestro espacio sagrado de influencias que puedan corrompernos. Y no se trata solo de una cuestión de moralidad, sino de protección espiritual. Dios nos pide que seamos sabios al rodearnos de personas que, en lugar de edificarnos, nos arrastren hacia el pecado. Me gustaría que reflexionaras por un momento. ¿Cuántas veces has dado un paso atrás espiritualmente porque una persona en tu vida, quizás por cortesía o por temor al rechazo, te ha arrastrado hacia un comportamiento que sabías que no era correcto? Puede que sea alguien cercano, alguien que incluso creas que te quiere bien, pero que está tan atrapado en su propio pecado que no tiene reparos en invitarte a seguir su ejemplo. No podemos permitir que esas influencias tomen lugar en nuestros hogares, en nuestro lugar de descanso y protección. Considera el caso de un hombre que invita a un amigo a su casa, un amigo que constantemente promueve la vida de pecado. Al principio las conversaciones son inofensivas, sobre trabajo, sobre deportes, pero con el tiempo empiezan a hablar de temas más oscuros, de actitudes que no están en línea con lo que la Biblia enseña. Este hombre, que al principio parecía tener una fe firme, empieza a sentirse confundido, dudoso, y su relación con Dios comienza a enfriarse. ¿Por qué? Porque las malas influencias lo han tocado, y aunque él no lo permita conscientemente, su vida empieza a ser afectada por esas palabras y actitudes. La atmósfera de su casa, un lugar donde debería reinar la paz, ahora se ve invadida por la confusión y la duda. La protección espiritual no solo se trata de orar y de leer la Biblia. También se trata de poner en práctica lo que sabemos que es correcto, de proteger nuestro entorno y nuestras relaciones de aquellos que no tienen la misma reverencia por la voluntad de Dios. Como está escrito en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No es solo una cuestión de moralidad, es una cuestión de sabiduría. El sabio es quien sabe cuándo alejarse, cuándo decir no, cuándo reconocer que algo o alguien no es de Dios y tomar acción al respecto. Es importante entender que no estamos hablando de rechazar a las personas que necesitan ayuda, a los que están perdidos en el pecado y buscan un cambio. En lugar de alejarnos de ellos, debemos ser luz para su oscuridad, guiarlos hacia el arrepentimiento y la gracia. Pero cuando alguien no muestra interés por cambiar, cuando persiste en sus malas prácticas y no muestra arrepentimiento genuino, debemos ser muy cuidadosos. El llamado de la Biblia es claro. Debemos protegernos y proteger nuestros hogares de esas influencias negativas. El impacto de una sola persona que promueve el pecado sin arrepentimiento puede ser devastador. Puede ser el comienzo de una cadena de eventos que desestabilicen nuestra paz y nos aparten de nuestra fe. Pero también si tomamos una postura firme en la verdad, si cerramos las puertas a quienes promueven el mal y abrazamos solo lo que es puro y justo, podemos asegurar que nuestras casas seguirán siendo un refugio de paz y protección bajo la bendición de Dios. Hay algo profundamente peligroso en las personas que traen discordia, que buscan la contienda a donde quiera que vayan. A menudo no lo hacen con intención maliciosa, sino que su naturaleza es tal que donde quiera que se encuentren, siembran semillas de conflicto.
En Proverbios 26:20 encontramos una enseñanza clara. Donde no hay leña, el fuego se apaga, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Este versículo nos recuerda que las disputas y las divisiones son alimentadas por personas que no buscan la unidad, sino que disfrutan de la controversia, de sembrar confusión, de hacer que las relaciones se desgasten por palabras vacías. La paz, un regalo divino, puede ser fácilmente destruida por la presencia de alguien que constantemente provoca el caos. No podemos subestimar el poder de la discordia. A veces pensamos que una simple discusión no tendrá mayor impacto, pero la Biblia nos enseña que la contienda no es algo que se debe permitir en nuestro hogar. En Efesios 4:3 se nos insta a procurar con diligencia guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La paz no es solo un estado emocional, es una responsabilidad espiritual. Y cuando permitimos que personas que alimentan el conflicto entren en nuestra casa, ponemos en riesgo no solo nuestra armonía, sino nuestra relación con Dios. Es fácil ver cómo, en muchos casos, esas personas no tienen una conciencia de la gravedad de lo que están haciendo. A menudo actúan como si sus palabras fueran inofensivas, como si su presencia fuera algo normal. Pero debemos recordar que, aunque sus acciones no siempre sean evidentes a simple vista, la influencia que tienen puede ser devastadora. En Proverbios 15:18, la Biblia advierte: el hombre iracundo levanta contiendas, pero el que tarda en airarse apacigua la strife. Aquellos que constantemente buscan hacer que los demás se alteren, que insisten en tocar temas delicados y provocativos, están desviando nuestras mentes de lo que realmente importa. ¿Alguna vez has notado cómo una persona que disfruta de crear tensiones puede cambiar la atmósfera de un hogar? Una conversación que debería ser tranquila y edificante se convierte en una batalla, una guerra de opiniones y emociones. Las relaciones familiares que antes eran cercanas y amorosas empiezan a romperse, ya que esas personas alimentan una división sutil pero constante. Las malas palabras, los comentarios hirientes, las críticas destructivas, todo eso va minando el amor que se debe compartir entre los miembros de una familia. En la vida cristiana debemos ser especialmente conscientes de las personas que se encuentran en nuestro entorno. La presencia de alguien que no se preocupa por la unidad puede ser como un veneno que va corroyendo poco a poco lo que hemos construido con tanto esfuerzo. En Mateo 5:9 Jesús nos enseña que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz no es solo un valor cristiano, es una manifestación del reino de Dios en nuestra vida. Cada vez que permitimos que alguien entre a nuestro hogar que no busca la paz, sino que se alimenta de la contienda, estamos echando por tierra este principio tan fundamental. El apóstol Pablo también nos recuerda en Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no es solo un refugio emocional, sino una fortaleza espiritual. Y cuando alguien viene a sembrar discordia, esa paz se ve amenazada. En lugar de vivir en un ambiente lleno de amor y armonía, la mente y el corazón empiezan a estar en constante agitación, buscando resolver conflictos y lidiar con las tensiones provocadas por una presencia negativa. Es importante que, al identificar a estas personas que siembran discordia, tomemos decisiones sabias. La Biblia no nos llama a vivir en un constante estado de conflicto, ni a permitir que otros arrastren nuestras relaciones al caos. En Romanos 12:18 se nos exhorta: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto no significa que debamos tolerar todo comportamiento, ni que debamos permitir que cualquier persona entre a nuestra vida sin filtro. A veces, la mejor manera de mantener la paz es establecer límites claros y firmes con aquellos que se alimentan del conflicto.
No se trata de rechazar a las personas por completo, sino de asegurarnos de que no permitan que nuestra paz se vea comprometida. La Biblia nos enseña que debemos ser sabios como serpientes y mansos como palomas. Mateo 10:16. La sabiduría nos permite reconocer cuándo es necesario apartarnos, cuándo es necesario poner una barrera para proteger lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Y en lo que respecta a la discordia, debemos aprender a discernir cuando una persona está tratando de involucrarnos en un conflicto innecesario y alejarnos de esa influencia. No estamos llamados a vivir en una constante batalla emocional, sino a vivir en la paz que solo Dios puede ofrecer. En el hogar, especialmente, debemos ser aún más cuidadosos con las personas que permitimos que entren. El hogar debe ser un refugio, un lugar donde podamos descansar, renovar nuestras fuerzas y crecer espiritualmente. Cuando alguien que promueve la discordia entra en ese espacio sagrado, interrumpe todo lo que Dios desea para nosotros. Es por eso que debemos mantener un enfoque claro en proteger nuestra casa de todo aquello que amenace la paz que Dios ha otorgado a nuestro corazón. Esto no solo se trata de mantener la paz entre las personas que viven en tu hogar, sino también de asegurar que el Espíritu de Dios pueda moverse libremente en tu casa. Así que, al identificar a aquellos que promueven el conflicto, recuerda que tu hogar es un lugar sagrado. Protege lo que Dios ha puesto en tu corazón, en tu familia y en tu vida. Las palabras y acciones de aquellos que siembran discordia pueden ser como chispas en un campo seco, encendiendo un fuego de división que puede consumir mucho más de lo que creemos. No permitas que ese fuego entre en tu hogar. Como dice el apóstol Santiago en 3:16, porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Debemos reconocer la perturbación que trae la discordia y tomar medidas para mantenerla fuera de nuestros hogares, para que podamos disfrutar de la paz que Dios ha prometido. Así que te animo hoy a que reflexiones sobre las relaciones que has permitido dentro de tu hogar. ¿Quiénes son las personas que están sembrando discordia en tu vida? ¿Quiénes están alimentando las tensiones, la crítica y la división? No se trata de rechazar a las personas con buenas intenciones, pero sí de identificar aquellas que sin quererlo arrastran nuestra paz y estabilidad espiritual. Cierra las puertas a aquellos que buscan la contienda y abre las puertas a aquellos que traen la paz de Cristo. El materialismo ha sido siempre una de las trampas más sutiles pero destructivas que puede experimentar una persona. En nuestro mundo moderno, constantemente nos enfrentamos a la tentación de valorar lo material por encima de lo espiritual. La publicidad, las redes sociales y las influencias de la cultura nos enseñan que la verdadera felicidad se encuentra en las posesiones, en lo que tenemos y en lo que podemos alcanzar. Pero, como nos dice Jesús en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Esta es una advertencia clara. No podemos amar a Dios y al dinero al mismo tiempo. Cuando alguien en tu vida está atrapado en la obsesión por las riquezas y lo material, su presencia en tu hogar puede ser un serio obstáculo para mantener tu enfoque en lo eterno. Es una realidad que muchas personas no se dan cuenta de cómo sus valores materiales afectan todo a su alrededor. El materialismo no es solo un deseo por tener más cosas, es una filosofía de vida que distorsiona nuestra percepción de lo que realmente importa. La Biblia es clara en cuanto a que el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10. Y cuando alguien que practica este amor entra en tu vida, poco a poco, esa misma mentalidad puede empezar a infiltrarse en tu pensamiento y en tu corazón. Este tipo de persona, cuya prioridad es el éxito material, no solo pone en peligro su propio bienestar espiritual, sino también
el de aquellos que lo rodean. Un hogar no debe ser un lugar donde se valore lo material por encima de lo espiritual. Debe ser un refugio de paz, de oración y de comunión con Dios. Cuando alguien llega con una mentalidad materialista, puede hacer que tus propios deseos y prioridades se desvíen. Esa persona te hablará constantemente de lo que tiene, de lo que ha logrado y de lo que planea conseguir. Es probable que intentes seguirle el ritmo, que desees obtener lo mismo, que compares tu vida con la suya. Este tipo de comparación puede ser peligrosa, pues no solo genera insatisfacción, sino también una desconexión de la verdadera fuente de satisfacción, Dios. En Filipenses 4:11, el apóstol Pablo enseña a estar contentos con lo que tenemos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. El materialismo está diseñado para alejarnos de la paz. La Biblia nos enseña a estar centrados en lo que realmente importa, a vivir con contentamiento y gratitud, sin dejarnos arrastrar por el afán de conseguir más y más. Este deseo constante por acumular riquezas puede llenar nuestro corazón de ansiedad y estrés, ya que nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Jesús nos advierte de esta actitud en Lucas 12:15, cuando dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La verdadera vida no se encuentra en las riquezas materiales, sino en una relación profunda y genuina con Dios. Cuando permitimos que personas con una mentalidad materialista entren en nuestro hogar, abrimos las puertas a una falsa percepción de lo que es realmente valioso. La verdad es que las riquezas y los bienes materiales son temporales, pero lo que Dios nos ofrece, su amor, su paz, su sabiduría, son eternos. Aquellas personas que se obsesionan con el dinero y las cosas materiales te alejan de la realidad de que lo más importante no es lo que tienes, sino lo que eres en Cristo. Como nos enseña Mateo 6, 19, 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este tipo de mentalidad se infiltra con facilidad, porque vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea con la idea de que necesitamos más para ser felices. Las casas más grandes, los autos más lujosos, las ropas más caras, las mejores vacaciones. Esta mentalidad materialista se convierte en una verdadera prueba para nuestra fe. No se trata de que poseer cosas materiales sea pecado, sino que cuando estas cosas toman el primer lugar en nuestras vidas, desplazan a Dios de ese lugar central que solo Él debe ocupar. Una persona que está completamente absorbida por el materialismo no solo afectará su propia vida, sino que también impactará la atmósfera de tu hogar. Esta persona no traerá palabras de paz, de amor y de sabiduría. Más bien hablará de negocios, de inversiones, de lo último en tecnología, de las nuevas tendencias. Esto no está mal en sí mismo, pero si todo lo que esta persona trae son conversaciones sobre lo efímero, lo pasajero y lo superficial, es un signo claro de que sus prioridades no están alineadas con las del reino de Dios. La Biblia nos llama a tener una visión diferente de la vida. No debemos vivir para acumular, sino para dar. No debemos buscar nuestra satisfacción en las riquezas, sino en la generosidad y en el servicio a los demás. Jesús mismo nos dio el ejemplo de una vida de humildad y sacrificio. Si una persona que entra a tu hogar está atrapada en la carrera por tener más, es probable que su influencia te haga perder de vista lo que realmente importa.
Es entonces cuando necesitamos discernir si su presencia está construyendo o destruyendo nuestra paz, si está ayudándonos a acercarnos a Dios o si está alejándonos de Él. Es por eso que debemos tener cuidado con aquellos que solo valoran lo material. La presencia de estas personas en tu vida puede ser un recordatorio constante de que estás midiendo tu vida por estándares equivocados. El mensaje que Cristo nos da en Mateo 6:33 es claro: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando alguien entra en tu casa con una mentalidad materialista, te está recordando que busques lo terrenal en lugar de lo eterno. Te está distrayendo de lo que realmente tiene valor. El hogar debe ser un lugar donde la vida cristiana sea vivida a plenitud. Un lugar donde se valoren las relaciones, donde la fe sea el centro, donde los miembros de la familia crezcan juntos espiritualmente. Cuando el materialismo entra, destruye esa atmósfera de amor y unidad, porque pone la mirada en lo que podemos ver, en lo que podemos tocar, en lo que podemos medir. El materialismo nos aleja de la verdadera paz, que solo se encuentra en el reino de Dios, en la vida eterna que Él ha prometido. Es importante recordar que no se trata de rechazar a las personas que buscan el éxito o que tienen logros materiales. La verdadera cuestión es cuando ese éxito y esas riquezas toman el lugar de Dios en su vida y comienzan a ser lo único que valoran. Esta mentalidad materialista puede infiltrarse en nuestra mente y corazón sin darnos cuenta. Al permitir que personas con estas creencias entren en tu hogar, estás abriendo la puerta a la falsa creencia de que la felicidad y la paz se encuentran en lo que tenemos, en lo que poseemos y no en lo que somos en Cristo. Así que, como creyentes, debemos estar alertas. No se trata de una condena hacia aquellos que tienen éxito material, sino de una advertencia sobre cómo esa mentalidad puede desviarnos de nuestra verdadera misión: vivir para Cristo, servir a los demás y mantener nuestros corazones puestos en las cosas de arriba. Como nos recuerda Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Solo entonces podremos vivir en paz, sin dejar que las preocupaciones materiales roben lo más valioso: nuestra relación con Dios y nuestra paz interior. Hay algo profundamente peligroso en las personas que, sin querer, te alejan de tu relación con Dios. A menudo, estas personas no tienen intenciones maliciosas, pero su influencia, su manera de vivir y sus acciones pueden desviarte sin que siquiera te des cuenta. En 1 Corintios 15:33, la Biblia nos advierte: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta advertencia no es solo una recomendación, es una verdad espiritual que debemos internalizar. Las relaciones que cultivamos no solo influyen en nuestras emociones o pensamientos, también tienen un poder espiritual sobre nuestra vida. Las personas que te alejan de tu relación con Dios son un riesgo para tu caminar cristiano y, por lo tanto, un peligro real para tu paz. La vida cristiana es un camino de constante crecimiento y acercamiento a Dios. Cada día estamos llamados a fortalecer nuestra fe, a meditar en su palabra, a vivir conforme a sus enseñanzas. Sin embargo, las distracciones del mundo, las presiones sociales, las influencias externas y especialmente las relaciones equivocadas pueden hacernos perder el foco. Una sola persona que no comparta tus valores espirituales, que no busque el crecimiento en Cristo, puede arrastrarte a la tibieza espiritual. Y lo peor de todo es que esto sucede de manera gradual, casi imperceptible. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, sino un proceso silencioso en el que comienzas a poner menos atención a las cosas de Dios. Es triste reconocer que, en ocasiones, las personas que más te alejan de Dios no son necesariamente aquellas que practican un mal comportamiento abierto. De hecho, pueden ser personas que tienen buenas intenciones,
pero que por no vivir una vida completamente rendida a Dios, te desvían de lo que verdaderamente importa. A veces, estas personas no son malvadas, sino simplemente indiferentes en cuanto a las cosas espirituales. Hablan de Dios, pero no se comprometen verdaderamente con Él. Son cristianos de nombre, pero sus vidas no reflejan el Evangelio. ¿Cuántas veces hemos dejado que esas personas entren en nuestro círculo cercano sin cuestionarlo? La Escritura es clara en cuanto a que la relación con Dios debe ser nuestra prioridad absoluta. Jesús mismo nos lo dijo en Mateo 22, 37, 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Todo lo que hagamos debe tener como fundamento ese amor a Dios. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento debe ser guiado por ese principio. No hay lugar para la distracción cuando se trata de nuestra relación con Él. Y es aquí donde las personas que no nos ayudan a mantener ese enfoque se vuelven peligrosas. Aunque no lo hagan de manera intencionada, pueden desviarnos hacia caminos menos comprometidos, hacia pensamientos y hábitos que no nos acercan a Dios. Tomemos como ejemplo a aquellos que, aunque no reniegan de Dios, te hablan constantemente de otras prioridades. El trabajo, el dinero, el éxito personal, la fama, la salud, las relaciones humanas, todo esto se convierte en un centro de atención cuando las personas que están a tu alrededor no te recuerdan constantemente lo que verdaderamente importa. Y no es que esas cosas sean malas en sí mismas, sino que el problema está en ponerlas por encima de Dios, como nos dice Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando alguien te aleja de esa perspectiva, te aleja de la verdadera vida. De alguna manera, estas personas que nos distraen son como pequeñas piedras en el zapato espiritual. No son necesariamente grandes obstáculos, pero nos dificultan el caminar. De vez en cuando te hacen dudar, te ponen en situaciones en las que lo que antes era claro, ahora se vuelve borroso. En lugar de estar firmemente anclados en la fe, comenzamos a considerar alternativas, a evaluar otros caminos que no están alineados con lo que la Escritura nos dice. Cada vez que nos dejamos influenciar por ellas, le damos espacio a esa duda que poco a poco se apodera de nuestra mente y nos aleja de nuestro propósito divino. Es importante que, al considerar las personas con las que nos rodeamos, hagamos una evaluación espiritual. No se trata de rechazar a todos aquellos que no comparten tu misma fe, pero sí de identificar cuando una relación se está volviendo un obstáculo para tu crecimiento espiritual. En 2 Corintios 6:14 se nos instruye claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto no es solo una cuestión de creencias religiosas, sino de principios fundamentales. Aquellos que no tienen a Cristo en el centro de sus vidas inevitablemente nos guiarán a una vida centrada en lo temporal, en lo terrenal y no en lo eterno. El verdadero reto es que, a menudo, las personas que nos alejan de Dios no son las que nos instan a cometer grandes pecados, sino aquellas que nos permiten ser indiferentes a la oración, a la lectura de la Biblia, al servicio a los demás. La vida cristiana se compone de pequeñas decisiones diarias. Y cuando dejamos que esas pequeñas decisiones sean influenciadas por personas que no comparten nuestra visión espiritual, el resultado puede ser una vida que se desvanece de lo que realmente importa. En las Escrituras encontramos ejemplos de personajes que permitieron que la compañía equivocada les alejara de Dios. Un claro ejemplo es el rey Salomón, cuya relación con Dios fue seriamente afectada por sus alianzas con mujeres extranjeras que no compartían su fe. En 1 Reyes 11:4-6 leemos: porque cuando Salomón fue viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no fue perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Aunque Salomón comenzó su reinado con sabiduría y devoción a Dios, su cercanía con personas que no compartían su fe lo llevó a la perdición espiritual.
Si un hombre tan sabio como Salomón pudo caer en esta trampa, ¿cómo no debemos ser nosotros aún más cautelosos con las influencias que permitimos en nuestras vidas? Es fácil subestimar el poder de las influencias sutiles de las personas que, sin proponérselo, desvían nuestra mirada de las cosas de Dios. Pero como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no siempre se presenta de manera evidente, muchas veces lo hace a través de las personas que están cerca de nosotros. Si bien no se trata de juzgar a las personas, sí se trata de identificar cuando alguien está actuando como un obstáculo en nuestro camino hacia Dios. No es necesario rechazar a todas las personas que no compartan tu fe. La Escritura también nos enseña a ser luz en un mundo oscuro, a llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones. Pero la diferencia está en quién tiene la última palabra en nuestra vida. ¿Es la voz de Dios la que guía nuestras decisiones o la de aquellos que no reconocen su autoridad? Este es el desafío: vivir en el mundo sin ser absorbidos por él, proteger nuestra relación con Dios, incluso en medio de relaciones que podrían no compartir nuestros valores espirituales. Por lo tanto, al permitir que ciertas personas entren en tu vida y en tu hogar, asegúrate de que su presencia no se convierta en un impedimento para tu comunión con Dios. Cada relación debe ser una oportunidad para edificar, no para alejarse de lo que realmente importa. Cuando aquellos que te rodean te llaman constantemente hacia lo temporal, hacia lo mundano, hacia lo que se desvanece, es hora de tomar una decisión. Debemos ser sabios, ser valientes y proteger nuestro caminar con Dios, sabiendo que solo en Él encontramos la verdadera paz. La hipocresía es uno de los pecados más dañinos que podemos permitir que entre en nuestro hogar, y lamentablemente está más cerca de lo que solemos pensar. En Mateo 23:27, Jesús pronuncia palabras duras contra los fariseos, aquellos que, a pesar de sus estrictas apariencias religiosas, vivían en contradicción con la verdad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera ciertamente se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús es claro: lo que importa no es lo que se ve por fuera, sino lo que realmente hay en el corazón. La hipocresía es un engaño que distorsiona la verdad y que, cuando entra en tu vida, puede desmoronar las bases mismas de tu relación con Dios. Las personas hipócritas son peligrosas porque su presencia es engañosa. No se presentan como lo que realmente son. En cambio, muestran una fachada de rectitud, de pureza, de santidad. Son como árboles frutales que, al acercarse a ellos, parecen cargados de frutos maduros, pero al tocarlos descubrimos que están vacíos por dentro. Este tipo de personas son las que aparentan tener una vida espiritual robusta, pero sus acciones y motivaciones internas están lejos de la obediencia a la voluntad de Dios. La hipocresía es la máscara que llevan para que no se vean las fallas, la mentira que ocultan para no ser expuestos. Por eso, cuando alguien así entra en tu vida, te está invitando a vivir una mentira. En la Escritura vemos que la hipocresía no es algo que Dios pase por alto. A lo largo de la Biblia, el Señor condena con firmeza a aquellos que viven de manera diferente a lo que predican. Jesús no tuvo paciencia con los fariseos por este motivo. En Lucas 12:1 les advierte: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía tiene un poder corrosivo. A pesar de que pueda parecer inofensiva al principio, como una simple discrepancia entre lo que alguien dice y lo que hace, con el tiempo puede contaminar la pureza de nuestra propia fe. Cuando permitimos que alguien con estas características entre en nuestro hogar, comenzamos a aceptar que la apariencia externa es suficiente, que lo que realmente importa es solo lo que se ve y no lo que realmente somos ante los ojos de Dios. Debemos ser especialmente cuidadosos
con las personas que muestran un rostro religioso, pero no practican lo que predican. En 2 Timoteo 3:5, Pablo describe a estas personas: teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita. Este versículo nos llama a reconocer la falsedad cuando vemos que alguien vive de manera contraria a los principios de Dios, pero aún mantiene una apariencia de religiosidad. La piedad genuina se manifiesta en acciones, en un corazón transformado, en una vida entregada. Cuando alguien te muestra solo una fachada de fe, sin una verdadera transformación, está viviendo una mentira. Y al aceptar esa presencia en tu vida, puedes estar participando, aunque sin darte cuenta, en la misma falsedad. La hipocresía no solo afecta a la persona que la practica, sino que también puede ser una influencia negativa para aquellos que la rodean. ¿Cuántas veces hemos visto que la apariencia religiosa de alguien no está respaldada por una vida coherente con lo que profesa? En ocasiones, esas personas son las que más daño causan, porque no solo son un ejemplo negativo, sino que hacen que los demás duden de lo que es verdadero. Alguien que vive en hipocresía puede hacer que tú también te conformes con una religión superficial, sin profundidad ni autenticidad. Es entonces cuando nuestra fe se convierte en un acto vacío, en una serie de rituales y palabras vacías, sin el poder transformador que Dios quiere operar en nuestras vidas. La hipocresía es el resultado de una desconexión entre lo que decimos creer y lo que realmente creemos en lo profundo de nuestro ser. Jesús mismo enfatizó que el corazón del hombre es lo que realmente importa. En Marcos 7:6, él cita a Isaías al decir: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El problema con la hipocresía es que distorsiona nuestra relación con Dios, ya que construimos una fachada para los demás, pero nunca abordamos los problemas profundos del corazón. Nos dedicamos a proyectar una imagen de piedad, mientras que el interior está lleno de egoísmo, orgullo y falta de arrepentimiento. Es fácil dejarse engañar por la apariencia externa de las personas. Muchas veces, aquellos que parecen más espirituales y piadosos son los que nos atraen, porque creemos que tienen la verdad. Pero como nos enseña el Señor, lo que realmente importa es la honestidad del corazón. Si una persona vive en hipocresía, no solo está engañándose a sí misma, sino que está invitando a otros a vivir de la misma manera. Por eso, Jesús nos advierte que debemos ser sabios y discernir el verdadero espíritu detrás de las apariencias. En 1 Juan 1:6, la Escritura nos llama a vivir en la luz, no en la oscuridad de la hipocresía. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La verdad de nuestra fe se refleja en nuestras obras, en nuestra vida diaria. Si decimos que estamos en Cristo, pero vivimos como si no lo estuviéramos, estamos engañándonos a nosotros mismos. La luz de Cristo no puede convivir con las tinieblas del pecado oculto. Cuando una persona entra a tu vida mostrando solo su fachada religiosa, está invitando a las tinieblas, a la oscuridad, a la mentira, a que habiten en tu casa. Y es allí cuando se hace necesario poner barreras y protecciones espirituales. La hipocresía, al igual que el pecado, no se queda quieta. Con el tiempo crece, se multiplica y se extiende a otras áreas de nuestra vida. Si no somos cuidadosos, podemos comenzar a ver la vida cristiana como un conjunto de normas a seguir sin cuestionarnos el propósito detrás de ellas. Nos convertimos en personas que actúan correctamente, pero cuya fe está vacía y sin vida. Jesús nos llama a una transformación profunda, no a un simple cambio de comportamiento. En Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios quiere corazones sinceros, no máscaras religiosas. El peligro de la hipocresía es aún más grande cuando permite que el pecado se enmascare. Al rodearnos de personas que viven una vida duplicada, corremos el riesgo de normalizar esta forma de vivir.
Si permitimos que esas personas entren en nuestra vida, poco a poco podemos caer en la trampa de justificar nuestras propias faltas. La hipocresía nos lleva a justificar lo que Dios claramente llama pecado. En vez de buscar la transformación genuina que proviene de un corazón rendido a Él, empezamos a vivir con la idea de que lo que hacemos externamente es lo único que importa, sin importar el estado de nuestro corazón. Dios nos llama a vivir con integridad, a ser transparentes y genuinos en nuestra fe. En Efesios 5, 8, 11 se nos recuerda: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Nuestra vida debe ser un reflejo de la luz de Cristo, y cualquier intento de vivir en la oscuridad de la hipocresía solo nos aleja de la verdadera comunión con Él. Las personas que viven en esta duplicidad de vida, aunque no lo reconozcan, están invitando a la oscuridad a entrar en nuestro hogar. Por eso, debemos ser muy cuidadosos con las personas que permiten que la hipocresía sea parte de su vida. La mentira que viven puede tener un impacto profundo en la nuestra. No se trata de juzgar a las personas, sino de reconocer que la sinceridad de corazón y la integridad son fundamentales en nuestra relación con Dios. Cuando alguien entra en tu vida con una vida religiosa falsa, estás invitando a la discordia, a la confusión y a la falta de autenticidad, y eso, a su vez, puede afectar la paz que Dios desea para tu hogar. Las personas que constantemente critican y destruyen emocionalmente son una de las influencias más destructivas que podemos permitir en nuestra vida. Aunque algunas críticas pueden ser constructivas y beneficiosas, hay un tipo de persona cuya presencia en nuestra casa o en nuestro entorno solo tiene un propósito: minar nuestra paz y confianza. Este tipo de crítica no busca mejorar ni edificar, sino destruir. En Proverbios 12:18, la Escritura nos advierte: hay quien habla como quien hiere con espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Esta advertencia es clara: las palabras tienen poder, pueden sanar, pero también pueden herir profundamente. Las personas que se dedican a criticar constantemente, que buscan señalar nuestras debilidades y errores, sin ningún deseo genuino de ayudarnos, son como una espada que corta sin piedad. Su presencia es como una amenaza constante a nuestra estabilidad emocional y espiritual. Las críticas destructivas pueden tener un impacto mucho más grande del que nos damos cuenta. A menudo, la persona que critica de manera cruel o implacable no se da cuenta del daño que está causando. En su mente, quizás lo hace por ayudar, corregir o incluso porque lo dice por nuestro bien. Sin embargo, las críticas que no están basadas en el amor y el deseo de edificar no tienen poder de restauración, sino que solo siembran amargura, inseguridad y desconfianza. En Santiago 3, 10 o 11 la Biblia nos recuerda: de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Este versículo señala la contradicción que existe cuando las palabras, que deberían ser un medio de bendición, se utilizan como una herramienta para destruir. Una persona que constantemente te critica no solo está atacando tus acciones, sino también tu identidad. La crítica destructiva busca quitarte la seguridad en ti mismo, haciéndote dudar de tus decisiones, de tu valor e incluso de tu propósito. En lugar de sentirte apoyado y fortalecido, te sientes observado, juzgado y aislado. Las personas que practican este tipo de crítica no solo destruyen la confianza en uno mismo, sino que también erosionan las relaciones, creando un ambiente tenso y lleno de inseguridad. No es una crítica basada en el amor ni en la restauración, sino una que divide, que debilita y que lleva a la desesperanza. En las Escrituras encontramos muchos ejemplos de cómo las palabras pueden ser usadas de manera destructiva. El libro de Proverbios está lleno de advertencias sobre el poder de la lengua. En Proverbios 15:4 se nos dice: la lengua apacible es árbol de vida,
mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Las palabras pueden ser comparadas con un árbol. Si son apacibles, pueden traer vida, como un árbol frondoso que da frutos y sombra. Pero si son perversas, pueden quebrantar el espíritu, tal como un árbol enfermo que no da fruto y cuya sombra se convierte en un lugar de muerte. Las personas que te critican constantemente no solo traen palabras duras, sino que también pueden convertirse en un obstáculo para tu bienestar emocional y espiritual. Lo más insidioso de este tipo de crítica es que a menudo se disfraza de sabiduría. El crítico destructivo puede parecer alguien con buenas intenciones, que dice, solo quiero que mejores, o es por tu bien. Sin embargo, lo que está realmente haciendo es socavar tu autoestima, reforzando tus inseguridades y, lo peor de todo, alejándote de la paz que solo Dios puede darnos. La crítica que no se basa en el amor ni en el entendimiento solo trae más dolor, más lucha interna y menos confianza en la dirección de tu vida. Jesús mismo, en Mateo 7:3-5, habla de la crítica destructiva cuando dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Este pasaje nos invita a tener una actitud de humildad y autocrítica antes de señalar las faltas de los demás. Pero más allá de la crítica hacia los demás, también debemos ser conscientes de las críticas destructivas que permitimos en nuestra propia vida. Es fundamental entonces reconocer cuando alguien entra en nuestro hogar y empieza a hablar con palabras que no edifican, que no buscan el bien, sino que solo buscan señalar y destruir. Estas personas son como un veneno silencioso que se infiltra en nuestras relaciones y en nuestra paz interior. No se trata de rechazar toda forma de crítica, sino de discernir cuál es la crítica que realmente nos ayuda a crecer y cuál es la que simplemente nos destruye emocionalmente. La crítica que no está fundamentada en el amor y el deseo de restaurar nunca debería tener espacio en nuestras vidas. De hecho, las Escrituras nos enseñan que la corrección debe ser hecha con el propósito de edificar, no de derribar. En 2 Timoteo 4:2, Pablo instruye a Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí vemos cómo la corrección y la reprensión deben ir acompañadas de paciencia y amor. No se trata de humillar, sino de restaurar. Las palabras de corrección deben llevar consigo un corazón de compasión, que busque levantar al otro y no hacerlo caer. Cualquier otro tipo de crítica solo es destructiva y dañina. Una de las tácticas más comunes de la crítica destructiva es que se dirige a lo más profundo de nuestra identidad, a aquello que más valoramos. La crítica puede ser tan dañina porque no solo toca nuestras acciones, sino nuestras creencias, nuestras habilidades, nuestra apariencia, nuestra capacidad para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Este tipo de ataque no solo hiere a nivel emocional, sino que también afecta nuestra relación con Dios, porque comenzamos a vernos a nosotros mismos de acuerdo con las palabras de aquellos que nos critican, en lugar de vernos con los ojos de Dios. Es por eso que en nuestras relaciones y en nuestro hogar debemos ser muy cuidadosos con las personas que practican este tipo de crítica destructiva. Al permitir que entren en nuestro espacio, estamos aceptando que sus palabras penetran en nuestro corazón. Pero Dios nos llama a vivir una vida en la que nuestras palabras sean un reflejo de su amor. En Efesios 4:29, la Escritura nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras deben ser una herramienta para edificar, para restaurar, para traer paz. Cualquier palabra que no cumpla este propósito debe ser rechazada, porque no solo destruye al que la recibe, sino también al que la emite. Así que cuando identificamos a esas personas que constantemente nos critican y destruyen emocionalmente, necesitamos tomar decisiones firmes.
Debemos proteger nuestro corazón y nuestra paz. No se trata de rechazar a todos los que tienen algo que decirnos, sino de aprender a discernir las voces que nos alejan de la verdad de Dios. Las palabras de los demás no pueden tener más poder sobre nosotros que las palabras de nuestro Creador, quien nos llama amados, redimidos, hijos e hijas suyos. Al permitir que la crítica destructiva entre en nuestro hogar, estamos aceptando una forma de vivir que Dios nunca deseó para nosotros. Él quiere que vivamos en libertad, en paz y en la verdad que nos da. La crítica que no edifica, la que destruye, la que humilla, no debe encontrar un lugar en nuestra vida. Debemos rodearnos de personas que nos edifiquen, que nos ayuden a crecer, que nos desafíen a vivir a la altura del llamado que Dios tiene para nosotros. De lo contrario, si dejamos que esas voces destructivas entren, corremos el riesgo de perder nuestra paz, nuestra confianza y nuestra relación con el Señor. Hemos recorrido un camino profundo y revelador a lo largo de estas reflexiones sobre las personas que nunca deberían entrar en nuestro hogar. Cada una de estas influencias tiene un poder significativo, no solo sobre nuestra vida cotidiana, sino también sobre nuestra espiritualidad, nuestra paz interior y nuestra relación con Dios. Pero al llegar al final de este viaje, hay una pregunta fundamental que debemos hacer. ¿Qué es lo que realmente estamos permitiendo entrar en nuestra vida? ¿Estamos cuidando nuestra casa con la misma diligencia con la que cuidamos nuestro corazón? Porque la verdad es que, más allá de las personas, lo que realmente está en juego es el espacio que les damos para influir en nosotros. La Biblia nos habla constantemente sobre la importancia de proteger nuestro corazón. Y es que lo que permitimos que entre en nuestra vida tiene el poder de transformarnos, para bien o para mal. En Proverbios 4:23 se nos insta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si bien podemos pensar que este versículo habla solo de nuestras emociones, en realidad es mucho más profundo. Guardar nuestro corazón significa proteger nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras decisiones más profundas. Esto involucra las influencias que permitimos a nuestro alrededor, las personas que dejamos entrar en nuestro círculo cercano y las que, sin darnos cuenta, afectan nuestras creencias y nuestra vida espiritual. Al reflexionar sobre las personas que nunca deberían cruzar el umbral de nuestra casa, debemos recordar que no se trata solo de evitar la influencia negativa, sino de proteger y nutrir lo que Dios ha plantado en nosotros. Nuestro hogar debe ser un lugar de paz, de refugio, de crecimiento, un espacio donde la presencia de Dios pueda morar libremente, sin ser interrumpida por las influencias de quienes no buscan su voluntad. Al final del día, nuestra casa, en un sentido espiritual, es un reflejo de nuestra vida interna. Si nuestra vida está llena de rencor, de juicio, de miedo o de materialismo, eso se reflejará en las relaciones que cultivamos y en las personas que decidimos permitir que estén cerca. Pero, ¿cómo protegemos ese espacio? La respuesta no es siempre fácil ni inmediata. Vivimos en un mundo que constantemente nos invita al abrir puertas, a permitir que todo tipo de influencias entren en nuestras vidas bajo la promesa de que nos ofrecerán algo que necesitamos. El materialismo nos dice que solo somos completos si tenemos más. La crítica destructiva nos dice que nunca seremos suficientes. Las relaciones superficiales nos dicen que nuestro valor está en la aceptación de los demás, no en lo que somos ante Dios. El pecado nos seduce con la promesa de una gratificación inmediata, pero nos arrastra a la oscuridad. Y la hipocresía, en su sutilidad, nos lleva a pensar que la apariencia es suficiente, sin que nuestro corazón sea transformado. Es aquí donde entra la sabiduría que Dios nos ofrece. En lugar de dejarnos llevar por estas corrientes que arrastran a muchos, debemos poner en práctica el discernimiento. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios.
Este versículo no solo se refiere a la doctrina, sino también a las personas, las influencias, las voces que entran en nuestra vida. El discernimiento es una habilidad espiritual que nos permite reconocer lo que viene de Dios y lo que no. Cuando somos capaces de discernir correctamente, podemos proteger nuestro hogar y nuestras relaciones de aquellos que, aunque no lo parezca, son un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Hay algo liberador en tomar el control de lo que dejamos entrar. En Efesios 5, 15, 16, Pablo nos aconseja: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar bien el tiempo no solo significa ser productivos o hacer el bien, sino también gestionar nuestras relaciones, nuestros pensamientos y nuestras influencias de manera sabia. Cuando somos sabios en nuestras decisiones, no solo evitamos que ciertas personas entren a nuestra vida, sino que nos preparamos para las bendiciones que Dios tiene reservadas para aquellos que son fieles a su llamado. La verdadera sabiduría proviene de Dios, y es Él quien nos da el entendimiento para discernir lo que es bueno y lo que no lo es para nuestro caminar. Sin embargo, el acto de proteger nuestro hogar y nuestro corazón no se trata solo de una lucha contra lo negativo, sino también de abrazar lo que es positivo. La Biblia nos habla no solo de lo que debemos evitar, sino de lo que debemos buscar. En Filipenses 4:8 se nos anima: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos invita a llenarnos de lo que es bueno, a rodearnos de lo que edifica y fortalece. No basta con evitar lo negativo, también debemos buscar activamente lo que nos acerca a Dios, lo que nos inspira, lo que nos permite crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Él. Así como elegimos cuidadosamente qué voces permitimos en nuestro hogar, también debemos ser intencionales en las relaciones que cultivamos. Las personas que se acercan a nuestra vida deben ser aquellas que nos desafían a vivir conforme a la voluntad de Dios, que nos motivan a seguir adelante en el propósito divino que Él tiene para nosotros. Necesitamos rodearnos de aquellos que nos animan en nuestra fe, que nos exhortan a vivir con integridad, que nos ayudan a mantener nuestra mirada fija en Cristo. Esas son las personas que debemos permitir que entren a nuestro hogar, que entren a nuestro corazón, porque son las que nos edifican. Este discernimiento no es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Jesús nos dejó claro en Juan 16:13 que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Si estamos conectados con el Espíritu Santo, Él nos dará la sabiduría y la dirección para saber quiénes son las personas que deben entrar y quiénes no. Nos ayudará a reconocer las influencias que no son de Él y a mantener la paz en nuestro corazón, incluso cuando las voces del mundo intenten infiltrarse. Al final del día, lo que buscamos es un hogar donde la presencia de Dios esté en el centro, donde la paz de Cristo gobierne cada rincón, donde su amor sea el fundamento de todas nuestras relaciones. Proteger nuestra casa de aquellas influencias negativas es un acto de obediencia a Dios. Es un reconocimiento de que nuestro corazón, nuestra mente y nuestras relaciones son sagradas. Al poner en práctica el discernimiento, al buscar lo que edifica, al rodearnos de aquellos que nos acercan más a Él, estamos construyendo un hogar que honra a Dios y refleja su gloria. No se trata solo de cerrar puertas a las personas equivocadas, sino de abrirlas a lo que realmente importa. Se trata de crear un ambiente donde podamos vivir en la libertad que Cristo nos dio, un lugar donde podamos descansar en su gracia y en su paz. Así, cuando buscamos lo bueno, lo justo, lo puro y lo digno de alabanza, estamos no solo protegiendo nuestro hogar,
sino también invitando a Dios a que reine en él, transformando cada rincón en un lugar de santidad y bendición. Este es el llamado de Dios para ti y para mí. Ser diligentes en proteger lo que Él ha puesto en nuestras vidas, cuidando lo que entra en nuestro corazón y en nuestro hogar, y permitiendo solo lo que edifica y fortalece nuestra relación con Él. ¿Estás listo para abrir las puertas de tu casa y de tu vida a las influencias que realmente te ayudarán a crecer en Cristo? ¿Estás dispuesto a tomar la sabiduría de Dios para discernir lo que debe entrar y lo que debe quedarse afuera? La paz, el propósito y la presencia de Dios están a la puerta. Que nuestro corazón siempre esté dispuesto a recibir lo que Él tiene preparado para nosotros.